Capítulo 36. Escaleta verbal y escaleta visual diferencias. Introducción también llamadas a Step Outline. La escaleta verbal ve thumbnails. La escaleta visual. Las escaletas son pasos anteriores o previos al guión literario verbal, al guión técnico, indicaciones de encuadres y edición, y al storyboard esquema visual. Pensar y escribir con imágenes. Una condición fundamental para el desarrollo de ambas escaletas es pensar en imágenes, en la poética de la imagen, visualizar y pensar metafóricamente, confeccionar metáforas tanto verbales como visuales para enriquecer los contenidos. Para mayor información en torno a este aspecto, consultar capítulo Metáforas visuales. Función de las escaletas verbales y visuales. Tienen como función, cualidad y ventaja, servir como borradores para experimentar a base de ensayo y error, la planeación del mejor modo en que pueden comenzar a materializarse y estructurarse los aspectos verbales, descripción de acciones y diálogos de los personajes, y los aspectos visuales, paneles, viñetas y tomas. ¿Qué es el tratamiento? Generar los diálogos de los personajes. El tratamiento se aplica a la escaleta verbal, para que después del desarrollo de las descripciones de acciones y sus desgloses, se generen los diálogos, en caso de que los haya. Se esbozan acciones pero aún no, los diálogos. Reiteración. El tratamiento no se aplica al plot. Se aplica a la escaleta verbal, es decir, un paso posterior al plot. Advertencia. Algunas posibles causas de malas soluciones en un proyecto narrativo. Un buen proyecto narrativo necesita trabajo y tiempo dedicado a estas fases iniciales, pues son la base. No hay malas ideas, ideas gastadas o cliché, lo que puede llegar a haber mal solucionado es el modo o cómo de los planteamientos para representarlos. Algunas posibles causas de malas soluciones pueden ser a metodología nula o deficiente, b tiempo y dedicación nulas o deficientes, c orgullo, inflexibilidad, precipitación de un proyecto prematuro o aún no madurado, d no buscar críticas constructivas u opiniones neutras al respecto, sino solo de adulación, en no tener carácter y dejar que manipulen nuestros proyectos, f no llegar a un equilibrio entre flexibilidad, carácter, determinación y autocrítica. Quizás muchos proyectos malos en realidad no lo son, posiblemente se precipitaron y se estancaron. Deben ponerse a circulación y continuar trabajándose. Algunas funciones de las escaletas. Las escaletas como paso anterior o previo a la fase del guión tienen la función de fragmentar o desglosar la historia, argumento o idea en descripciones que posteriormente se convertirán en imágenes. B. Ordenar de manera cronológica de la historia o bien, ordenadas acorde a estructuras narrativas específicas, por ejemplo, in media res, estructura coral, estructura metahistoria, etc. Pero siempre tendrán un orden temporal o cronológico específico a tal o cual estructura. C. Materializar. C1. Descripciones verbales. Es importante mencionar que la escaleta verbal solo se limita a describir acciones. Es con la fase del guión literario en el que se agregan ya los diálogos. Entonces, la escaleta verbal no se enfoca a los diálogos, solo se enfoca en describir acciones. C2. Descripciones visuales. Estas descripciones, que son verbales en inicio, son el punto de partida para comenzar a esbozar thumbnails, bocetos en miniatura y esquemáticos de las tomas, paneles o viñetas. Entonces la escaleta verbal es la fase previa de borradores que conformará el storyboard, basándose en el guión técnico. D. Desglosa la acción de la historia en una línea de tiempo o línea maestra, trama principal, que consiste en actos, escenas, secuencias, golpes de efecto, tomas, viñetas o paneles. Esto, de acuerdo al esquema generado por Rumbengur Films, o bien en una curva dramática aristotélica. 1. Presentación, 2. Arranque de acción, 3. Nudo, 4. Clímax, 5. Resolución, 6. Desenlace, o bien en la modalidad básica. 1. Inicio, 2. Nudo, 3. Desenlace. Para más información, consultar capítulo Storyline y capítulo Moduladores de tiempo. Enlistar descripciones de lo que contendrá cada panel, viñeta o tema, tanto en lo verbal y en lo visual. F. Describir en el desglose verbal tanto locaciones interiores, exteriores. Si es día, tarde, noche, así como acción aún sin diálogos. 99. G. Bocetar y bosquejar. En la fase de la escaleta visual, constituye el desarrollo de thumbnails o bocetos en miniatura. En estas se visualiza de manera muy esquemática y nada detallada lo que contendrá cada página, como si fuera un mapa o croquis que ayuda a comenzar a visualizar lo que contendrá cada panel, así como la cantidad de espacio en que se desarrollará la historia. Fragmentación o page break y panel break. Aquí puede adecuarse incluso a un formato establecido al que simplemente debe adaptarse el proyecto. Ejemplo: formato página o bien formato 20 páginas o 60 páginas, etc. En la escaleta visual puede irse adecuando el proyecto a una extensión. Es decir, se agregan o eliminan detalles en la historia editándola.
Planificar, analizar, estructurar y describir, tanto desde el aspecto visual como verbal, cuál es la mejor solución para el montaje y edición del material. Material adicional de apoyo a las escaletas para una mejor visualización del proyecto. Este punto es de vital importancia, pues se hace referencia al material extra que utilizan principalmente los dibujantes y guionistas para poder visualizar y tener más control de los desgloses de las acciones y visualizaciones del contenido de los paneles, viñetas o tomas. Este material son maquetas físicas de las locaciones, ciudades, interiores o escenarios donde se desarrolla la historia o bien, delimitando solamente a los edificios o detalles concretos donde se centra la mayor parte de la historia o un fragmento. También la utilización y desarrollo de esculturas hechas en plastilina de los personajes o utilería, pueden servir de gran apoyo y referencia visual desde diversos ángulos y optimizando tiempos y exactitud en los elementos que se presentan en la narración o en el proyecto narrativo. Diferencias entre la escaleta verbal o tratamiento. La escaleta es una especie de enlistado, el tratamiento consiste en desglosar ese enlistado en acciones y descripciones más detalladas. Es una enumeración o desglose de acciones y descripciones que constituyen la narración. Es entonces un desglose de enunciados y oraciones que se derivaron del desarrollo del plot. Recordemos que el plot es un desarrollo del pitch de enunciados a un párrafo de extensión, o bien de media a varias cuartillas. Para más información consulta el capítulo Pitch y Plot. La escaleta visual entonces es una manera de ir estructurando las acciones de la historia o narración desglosadas en fragmentos que configurarán más tarde actos, escenas, secuencias, tomas, etc. mostradas en diálogos, paneles y acciones contenidos en los paneles o viñetas. En resumen, la escaleta verbal entonces desarrolla las acciones mediante el proceso que se denomina tratamiento. En este proceso, lo que fue inicialmente un plot o descripción de la historia en algunas cuartillas, comienza a depurarse y pensarse en imágenes y diálogos de los personajes. Importante es necesario insistir y reiterar que la escaleta verbal o tratamiento, solo describe y desarrolla las acciones a integrar en los paneles y tomas, pero no desarrolla los diálogos de los personajes. Esta fase del desarrollo del diálogo de los personajes pertenece a la fase del desarrollo del guión literario, concretamente. Diferencias entre la escaleta visual o thumbnails o bosquejos miniatura. La escaleta visual se deriva de la verbal o viceversa, ya que hay ocasiones en que hubo previamente un desarrollo de personajes, ambientes, utilería, etc. Y posterior a ello, se procede a articular una historia. Es decir, la visualización de los elementos de la historia puede haber sido un paso previo a lo descrito. Es importante mencionar también que otro nombre para denominar a la escaleta visual es thumbnails o bosquejo de bocetos en miniatura. Este proceso tiene la particularidad de realizarse en una o dos cuartillas, pues en estas se bocetan todas las páginas de manera muy esquemática, con el fin de determinar la cantidad de páginas entre otros detalles. En resumen, la escaleta visual es una especie de pre-guión técnico o pre-storyboard, que se deriva de la escaleta verbal. En este proceso se va materializando la fase de la puesta en página. Consulta el capítulo dedicado a este tema. La puesta en página consiste en la reflexión, concientización y recopilación de los elementos visuales y verbales con los cuales se podrán constituir las composiciones de viñeta, página y con ello, los encuadres, angulaciones, las relaciones planos-fondo, perspectivas, etc. para un proyecto audiovisual. Para este proceso se requiere haber hecho un estudio y recopilación de referencias visuales que ayuden precisamente a visualizar el arte conceptual del proyecto. Ambientación, vestuario, características de los personajes, escenarios, etc. Importante en la escaleta visual, como su nombre lo indica, se visualizan las imágenes mentales que se han conceptualizado previamente. El proceso es muy similar al de recordar un sueño o visualizar un recuerdo. Posterior a esto, se realizan bosquejos y o borradores en los que se describe lo que habrá dentro de todas y cada uno de los paneles, tomas y viñetas que conformarán páginas y así sucesivamente. Se reitera como conclusión que la escaleta visual solo se limita a describir imágenes mentales visualizadas de manera esquemática, posteriormente se desglosarán en la escaleta verbal o viceversa, depende del proceso de los creativos. Actividades sugeridas / ejercicios. Adaptar los recursos vistos al capítulo de una novela gráfica. Otro ejercicio es hacer una escaleta verbal y visual de un recuerdo o sueño. Se sugiere revisar los capítulos recomendados. Se recomienda además revisar material adicional escaneando el código QR. Ejemplo de escaleta verbal. Se reitera que no es guión literario, ya que todavía no son paneles o viñetas. Hoja. Nombre del proyecto. 1. Descripción interior / exterior / día / tarde / noche. Acción.
2. Descripción interior barra exterior barra día barra tarde barra noche acción. 3. Descripción interior barra exterior barra día barra tarde barra noche acción. Ejemplo de escaleta visual referencia. Patricio Collado. Ejemplo de escaleta visual referencia. Patricio Collado.